Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Saludamos a todos los amigos y amigas que nos siguen en este canal Educación de la Nueva Era. Y en este espacio, Universo Sirius, como siempre, les agradecemos por estar del otro lado. Y hoy nos visitan dos amigos de esta casa, un lujo que nos damos, siempre es un placer recibirlos. Ricardo Greenspoon, escritor, psicólogo, divulgador, experto en el área de cultura, educación, tecnología, en el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica. Bueno, al menos eso en el primer libro. Ahora yo sé que están haciendo, bueno, participando en conjunto, ¿no? Y Martín González, consultor organizacional y de recursos humanos, experto en el área de política y sociedad del proyecto, ambos miembros, coautores y coordinadores del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más. Pues muy bien, muchas gracias y bien hallado. Gracias, Mariano. Bueno, un placer estar juntos otra vez compartiendo y ahora ni hablar junto con el querido amigo, compañero Martín González Bermejo. Así que bueno, un placer estar contigo de vuelta. Feliz año para ambos, que bueno, según el tiempo del mundo, comenzamos en el 2023, esperamos que hayan comenzado bien y muchas felicidades, muchas congratulaciones por este gran libro, que ya lo he leído como 3, 4 veces, cada tanto lo tengo ahí a mano para leerlo. Casi lo has leído más que nosotros. Sí, 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 cada tanto le doy una leída para que sí, las sí. ideas, sí, sí, para que las ideas, sí, 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 queden bien fijas. Muchas congratulaciones por este nuevo ejemplar de la distopía a la reevolución, que muy amablemente agradezco también a todo el equipo que me lo han hecho llegar. El segundo libro publicado en el marco del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, dirigido por nuestro amigo de la casa Emilio Carrillo y que cuenta con un equipo de expertos en diferentes temáticas que cada cierto tiempo tienen la amabilidad de acercarse a nuestro canal. Déjenme también mencionar, comento entre paréntesis, que hay publicados dos libros más, ¿no? Uno en relación al bicho, vamos a decirle, de nuestro amigo José Ujú. Alfonso Delgado, sobre la crisis mundial, de la pandemia y una visión del mundo muy amplia y que ya estuvo José hablando del libro. También está, lo vamos a dejar el vídeo y debajo. Y también hay otro sobre la temática del cambio climático, una aproximación consciente, que, bueno, ya estuvo Alfonso Soria y vamos a estar con Pilar Las Heras más adelante, pero también lo vamos a dejar en pantalla. Es decir, el proyecto ya tiene en su haber 4 publicaciones a nivel escrito, más allá de la iniciativa audiovisual que hicieron, que han tenido el año anterior con la consumación del Congreso virtual, y vendrán más proyectos. Así que es una alegría acompañar el crecimiento y compartir esto que están haciendo. Muchas felicitaciones a todo el equipo. Y hoy vamos a estar hablando un poco de lo compartido, les comento a todos, a la audiencia, lo compartido por Ricardo y por Martín en este libro, en esta nueva publicación. Primeramente, si les parece, comenzamos y quiero comenzar con sensaciones, comentarios generales, cómo fue la producción del libro, qué expectativas tienen, qué los motivó a publicar un libro más en conjunto, porque simplemente lo que quieran mencionar, un mensaje para los lectores, ¿no? Que veo muchas veces en grupos de la escuela, en grupos de WhatsApp, que se recomienda el libro, que conversan sobre el libro, así que si quieren trasladarle un mensaje a los lectores, este es el momento. No sé quién quiere comenzar, eso lo dejo a decisión de Mm. ustedes. Yo no voy a elegir a Bueno, uno para quedar mal con el otro, ¿no? Así que yo mismo si quieres. Eh, bueno, el libro es una continuación lógica del primer libro. Este es una continuación donde ahondamos en cada una de las partes. Si bien este libro ha sido un poco más coral, partimos de un esquema y de ese esquema trazamos cada uno más o menos en las áreas que teníamos cada uno, aunque yo también he intervenido en otras áreas que no teóricamente no eran las mías. He hecho cosas junto con Ricardo, el que luego después hablaremos sobre la marca de la bestia. Y hay ya está en marcha casi un tercer proyecto donde se plasmará en un congreso y se plasmará también en otro libro
que es justo la continuación de los otros dos, en el que vamos a tratar de hacer una prognosis del futuro. Entonces, el primer libro era lo que estaba pasando, en este segundo tenemos constancia de lo que había pasando y de las cosas actuales, y en el tercero, pues haremos o trataremos de hacer una prognosis de el futuro que nos aguarda. No sé si el libro, el futuro saldrá antes del libro, pero esa es nuestra intención. Y como tú decías, Mariano, efectivamente, de este libro han salido varios libros adyacentes. Ha salido los que tú has mencionado. Está inminente la salida de un libro de Manolo López Arrabal, que es otro compañero del equipo sobre inteligencia artificial. Creo que a continuación va a salir el nuestro. El nuestro es el capítulo 3, del que supongo que vamos a hablar, el capítulo 3.2, que es sobre la manipulación, nublar la conciencia, inconsciente colectivo. Resultó que este segundo el libro, si metíamos todas las cosas que Lola, Ricardo y yo queríamos introducir, pues nos hacía una guía telefónica, un libro grandísimo. Entonces acordamos entre todos el hacer un libro adyacente. Entonces el libro adyacente, que lo tenemos en fábrica ya, pues con el título provisional más o menos de nublar la conciencia, o lo decimos así para entendernos entre nosotros, en el que los autores éramos Lola Rumí, Ricardo y yo, desde tres puntos de vista un poco diferentes para cohesionarnos después. No sé si quieres añadir algo más, Ricardo. No, Ricardo. no, es Mm. simplemente, sí, sí, creo que lo resumiste perfectamente. Creo que surgió naturalmente, porque es cierto, al principio la idea era escribir este libro como continuidad, no como segunda parte, sino para poder profundizar más en ejes de actuación, en donde están sucediendo mayormente estas experiencias distópicas. Nuestro primer libro lo que terminó corroborando es que estamos viviendo en una distopía. Entonces, en los distintos ámbitos en los que hemos recorrido. Ahora, bueno, este libro de la distopía a la reevolución, siento que tiene otro sentido, que si bien es una suerte de continuidad del libro anterior, es poner foco en dónde está sucediendo y por qué está sucediendo y para qué está sucediendo, cuáles son los propósitos de esta acción inteligente, de lo que llamamos el gobierno en las sombras, o de las fuerzas involutivas. Así que, bueno, le hemos puesto un poquito más de foco en este libro y no perdemos nunca de vista el qué hacer frente a este tipo de experiencias que estamos viviendo como humanidad. Y tal como lo dijo recién Martín, como iba a ser un libro muy, muy, muy extenso, hemos tomado la decisión en el seno del equipo de configurar una mini biblioteca, que si no me equivoco van a terminar siendo 8 libros finalmente, Sí, que tienen incluso... Sí, sí, no, que en principio sí, aunque recuerdas que en la última reunión Sergio Quiroga Morla, tenía intención de hacer uno más independiente. Le dijimos, pues escribe. Eh, ¿Sí? claro, claro, sí, Ah, sí, así bien, fue. bien. Sí, sí. Y en el Pero en medio, además, principio Mariano, tiene razón, en principio serán 8. creo que sí. Y además, Mariano, bueno, Sí. desde la publicación del libro anterior, el de Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso, eh, que fue principio de 2020, justamente, marzo del 2020, que ya estaba listo para ser publicado. Bueno, ha transcurrido 2020, 2021, 2022, entonces en este libro incluso reflejamos situaciones
que acabamos de vivir y que estamos viviendo incluso actualmente. Cierto. Muy bien, muy bien. En, Bueno, en lo que antes decía, de... Sí, Martín, dime. no, para apoyar lo que tú antes hablabas del libro, yo sé, porque me lo han contado varias personas, que lo han tenido como libro de discusión. Es decir, yo tengo algunos amigos que andan repartidos por toda España y, por ejemplo, en el País Vasco, que se juntan una vez por semana para discutir diversos temas y tenían el libro de la distopía como guión para futuras discusiones. Y eso no solamente ahí, me lo han contado en varios amigos y varias personas. Eh, Sí, sí, Sí. incluso, mm, a ver, este libro también tiene como propósito abrir, ¿no? Y abrir al debate, abrir al discernimiento. No somos dueños de la verdad. A veces yo me cruzo con gente, me dicen, el libro anterior, el primer libro, al final tenían razón, me dicen. Al mm, final tenían razón, como que hubo muchas cosas que hemos escrito en el 2018, 2019 y que después se fueron confirmando, pero no porque seamos clarividentes, sino porque estamos investigando y viendo esto que planteaba Martín antes, incluso ya desde una perspectiva de prognosis. Así que este libro, además, creo que tiene que ver con profundizar en el discernimiento, personas que de pronto siguen con los ojos vendados, con todo respeto, y no están viendo algunas situaciones que están sucediendo en el entorno. Bueno, es alcanzarles documentación, investigación, sitios para que ellos mismos puedan investigar, hacer su propio recorrido. Así que ese es un objetivo fundamental también, el de poner luz y proponer este debate y este discernimiento. Qué sí, bueno. porque tú lo has visto, Mariano, que te lo has leído 3 veces. El libro está lleno de citas y de enlaces. No Sí. solamente es lo que decimos cada uno de los autores, Ujú. sino que damos los datos de dónde los hemos recogido, damos enlaces a dónde se tienen que ir para seguir ampliando la información sobre ello. Y abundando en lo que decía Ricardo, efectivamente está sirviendo de discusión y de ampliación de lo que comentaba Ricardo, también lo he escuchado yo. En el primer libro, eh, yo creo que a las personas les pilló un poco de sorpresa. No se esperaban un libro así, no sabían de qué iba. Y el segundo casi lo pedían. A mí por lo menos me decían, oye, va a haber, vais a sacar otro, ¿cómo está el proyecto? Y es significativo que en cuanto a ventas, que no es significativo sino eh, por la difusión. El primer libro costó un poco más al principio, luego después se fueron aumentando las ventas y en este segundo libro, eh, las ventas se han, entre comillas, para un libro, no es un bestseller, se han disparado las ventas, con lo cual había muchísimas personas estando a la expectativa y el libro está teniendo éxito, entre comillas. Qué Y bueno. perdona, Mariano. No, nos alegramos. No, eso es que es un anhelo de todo escritor, ¿no? Que un libro no quede en una estantería de una casa, sino que tome vida, ¿no? Tome vida en diferentes aspectos, tome vida en grupos de discusión, y por eso es interesante que, bueno, que también vayan editando diferentes profundizaciones en temáticas puntuales. Y quería preguntarle, bueno, en este caso no sé, vamos con Ricardo. ¿Cómo ves este 2023 que comenzamos? O sea, ¿qué crees tú que va a
caracterizar este 2023, ¿qué crees que va a suceder a nivel político y socioeconómico? Porque hay muchas teorías dando vueltas en los medios oficiales y en los canales también independientes como nosotros, que se vienen años difíciles, ¿no? Y este es el primero, ¿no? Dijo también uno de los voceros del gobierno en la sombra, muy famoso, conocido, empresario, que no lo vamos a mencionar porque por los algoritmos, ¿no? Porque los nombres también figuran en los algoritmos y nos pueden censurar. Pero dijo que vienen 5 años difíciles. Otros dicen que no va a pasar nada, que va a ser un año tranquilo, porque no queda nada por pasar, porque dice que ya tuvimos crisis económica, sanitaria, guerras, cada tanto algún atentado terrorista. Entonces, muchos dicen, no, este va a ser un año tranquilo. Entonces, ante tanta duda, bueno, como coordinador de lo que es cultura, educación, tecnología, Ricardo, me gustaría saber tu visión y después también la de Martín. Bueno, yo continúo, a pesar de que a veces algunos discursos lo que están planteando, e incluso desde la perspectiva espiritual, ¿no? En las escrituras nos hablan de una época de paz o de bienaventuranza, que pareciera que también en algún momento quizás nos la propongan. Bueno, los sabios y las sabias decían que no lo creamos, porque no iba a ser tal la paz, ni la buenaventuranza. Y yo lo que siento es que esta metáfora a la que hemos apelado tantas veces, que es el del huracán, de magnitud aceleradamente creciente, todavía se va a seguir acelerando. En este libro lo que planteamos es ya no solamente que la distopía está entre nosotros, sino que lo que estamos observando es cómo se está acelerando toda esta experiencia distópica que está sufriendo la humanidad. Y, y observamos también metas que tienen aquellas fuerzas que llamamos fuerzas involutivas. Y las metas tienen que ver también con propósitos que van más allá de estas herramientas que planteabas recién, Mariano, la economía o los efectos o los impactos sociales que podemos llegar a sufrir, sino que lo que planteamos también en este libro es que hay una meta fundamental que va a seguir seguramente acrecentándose, que es la de influir, impactar fuertemente en el cuerpo álmico de cada uno de nosotros. Desde ese punto de vista, hacía un ratito hacíamos referencia a los ejes de actuación. Y los ejes de actuación sobre los cuales estas fuerzas, o esto que llamamos gobierno en las sombras, el poder de las corporaciones, básicamente, ¿no? Que hoy es lo que está justamente llevando a cabo este accionar inteligente, porque son inteligentes, no cabe ninguna duda, se está manifestando claramente en diferentes recursos que generan más miedo, más inseguridad, más desigualdad, más incertidumbre. Y lo que siento es que acabamos de salir, como si se hubiera puesto una especie de paño frío, de un evento altamente traumático, pero que ha dejado unas secuelas tremendas en estos ámbitos justamente, en lo que tiene que ver con el miedo, con la inseguridad, con la incertidumbre, con el detenimiento, con el distanciamiento. Antes Martín hacía referencia a algo que estamos escribiendo en este momento y que por ahora sí lleva como título Nublar la conciencia, y en cierto modo, bueno, en este libro damos como una especie de puntapié inicial en ese escenario, en ese territorio, desde la perspectiva psicológica, sociológica, espiritual también. Y notamos, volviendo a tu pregunta, Mariano, que si hoy observáramos lo que viene por delante, ya incluso no en términos de cronos, 2023, 2024, 2030, sino ya desde el punto de vista del kairos, ¿no? Del tiempo experiencial que estamos viviendo, yo lo que noto
y esto lo hago mío y de alguna manera, bueno, también lo planteo, es que se está incrementando un estado de psicosis generalizado. Eh, Noto que es cada vez más frecuente observar al ser humano roto, al ser humano que está distanciado de una realidad, que cree algo que es una ilusión y sin embargo lo sigue creyendo. El término psicosis no es un término arbitrario, tiene que ver con no tomar contacto con la realidad, sino al contrario, tomar contacto con una creencia que la hace suya. Entonces yo noto que este estado de psicosis es muy probable que se siga incrementando. También noto un estado de indefensión en el que está entrando una gran masa, en un estado de indefensión. Cuando hablamos de incertidumbre, es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos toca, no? En este tiempo por venir. Pero esa incertidumbre también va de la mano de un estado de indefensión, que también lo escucho y siento que está prevaleciendo y se está diseminando como una gran mancha de aceite. Y ese estado de indefensión es ya, bueno, ¿qué puedo hacer? Es entrar en un estado de desmotivación, de falta de poder, de sentirse indefenso, ¿m? Ante un poder que está dividiendo, ¿m? Y que plantea incluso mayores acciones de autoritarismo. Siento que también tiene que ver con eso lo que viene. Habrá decisiones seguramente que se van a tomar a nivel global. Eh, el capitalismo salvaje está dando señales muy claras de la irracionalidad cada vez más, y va por más, aparentemente. La especulación, ¿m? La especulación como moneda de cambio en este momento, y esto lo podemos ver en distintos ámbitos, la especulación incluso en el ámbito de la educación, de la cultura, a quién educo, a quién no educo, a quién voy a formatear y a quién ya no, qué es lo que voy a necesitar a futuro y qué es lo que ya voy a descartar. Y para terminar un poquito con esto como síntesis, ¿no? Y la variable de ajuste es el ser humano y los seres vivos, y el planeta, por supuesto. Pero bueno, noto esto y noto que tal como planteo en algún momento o hemos planteado en este libro en particular, haciendo referencia a Weber, haciendo referencia a Zygmunt Bauman, haciendo referencia a Foucault. Hablamos de una experiencia cada vez más disruptiva, más disociada a nivel social, a nivel emocional. ¿eh? El vivir peligrosamente se sigue incrementando. Seguimos viviendo cada vez más peligrosamente. Y por último, a Maslow, a quien también citamos, a Abraham Maslow, desde una perspectiva más psicológica, en donde pareciera que a la humanidad se la está comprimiendo cada vez más en la base. ¿En la base de qué? En la base de esa pirámide de Maslow, que termina en la autorrealización. Entonces, cuando decíamos, bueno, van a seguir impactando en las almas, van a seguir extraviando al ser humano desde el punto de vista álmico, implica también como práctica esto, comprimirlo, comprimirlo, comprimirlo en la base de sus necesidades básicas, que son el techo, el alimento, la seguridad. Entonces, cuando el ser humano tiene que atender cada vez más estas necesidades básicas, ¿qué perspectiva hay de que pueda atender otras necesidades más elevadas, como la del amor o como el de la autorrealización? Muchas gracias. Martín, Eh, adelante, te escuchamos. sí, sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Ricardo, por eso estamos en el mismo equipo y tenemos ideas muy similares. Eh, Me voy a centrar casi más directamente en lo que has pedido, Mariano, sobre este presente 2023. Yo creo que haciendo un poco de prognosis y siguiendo a Ricardo, yo creo que vamos a ir a peor. Mm, es decir, a peor en el sentido de que eh, los sistemas evolutivos, las élites dominantes,
lo que van a hacer es presionar cada vez más. Lo que no tenemos idea es cómo van a presionar, si van a salir una nueva crisis sanitaria. Eh, yo creo, eh, mi idea es que van a presionar en todos los sentidos, es decir, va, se van a incrementar los conflictos bélicos de alguna manera, la economía que ya está mal, la van a presionar todavía más. No sé si con la idea de que haya más escasez, la escasez genera miedo, eh, lo que decía Ricardo de la epidemia de Marlow, en la base de abajo, las necesidades primarias del hombre son el alimento, la salud y la protección. Entonces, si nos empiezan a faltar los alimentos, mm, o bien porque sean carísimos, que está sucediendo no solamente en España, sino en todas las partes del mundo, y están filtrando el que va a haber escasez y que no va a haber habituallamiento y van a generarse más eh, huelgas, labores. La idea es que va a ir a peor. Van a intentar el poner el carnet de identidad digital o la aplicación de identidad digital, con lo cual eso constriñe más las libertades. Yo lo que creo es que van a intentar dos cosas fundamentalmente. Crear más miedo, crear más inseguridad y crear más angustia. Eso tienen dos maneras de utilizarlo, manipulando el inconsciente colectivo y con cosas puramente físicas. Aumentan, quitan los suministros, aumentan los precios y eso es puramente tangible. ¿Y qué veo yo? También que la humanidad o una parte de los humanos estamos cada vez más divididos, lo podría decir. O sea, yo creo que ahora sí se están creando las famosas dos humanidades. No tanto las humanidades del final de esta generación, sino aquí, realmente. Eh, yo, yo creo que estamos viviendo en una sociedad donde nos empezamos a incomunicar unas personas de otras. Es decir, mm, yo en el entorno de amigos, amistades, familias que tenía antes, teníamos unas ideas más o menos comunes. Esas ideas cada vez se van distanciando más, con lo cual yo ya no sé si estoy en ese grupo de pertenencia. Y a mucha gente también la está pasando igual. Si yo no, están en otros niveles concienciales o conscienciales que no son iguales que los míos o que los de tuyos o que los de Ricky. Con lo cual, yo creo que nos estamos distanciando cada vez más y la idea de las dos humanidades a mí me parece cada vez más plausible. Eh, Eso se va a notar, creo yo, en este año 2023 y se irá alargando en el tiempo. Justo como decía Ricardo, las personas que tienen la venda de los ojos y que tampoco somos nosotros nadie como para quitársela, pero sí también ha sido nuestra idea el que vean las despertar sería demasiado grandilocuente. Vamos a llamarles una visión alternativa a cómo lo veían. Es decir, tanto en el primer libro como en el segundo, damos una visión alternativa a el pensamiento habitual de la gente o el pensamiento único que nos quieren imponer. Y hay personas en las que dicen, pues decía Ricardo, pues tenían razón y a ver si van a tener razón con las siguientes. Y hay otras personas que dicen,
estos conspiranoicos cada vez están peor. Dos humanidades o dos clases de personas. Ujú. Sí, y por otra Bien. parte yo me pregunto también, a propósito de esto que comparte Martín, si este va a ser un año de shock. Es una pregunta también que planteo, Mm, porque hemos tenido en los últimos años y cada vez con mayor frecuencia situaciones de shock. Y toda situación de shock, como una pandemia, por ejemplo, o como una guerra, o como un atentado, un atentado que cambia la perspectiva respecto de la seguridad o la inseguridad. eh, bueno, esta es mi pregunta. No sé, realmente no sé si este va a ser un año en donde se va a producir algún evento de shock que justifique una vez más que las libertades sean restringidas o que justifique profundizar otro ensayo de ingeniería social. Y acá podemos extendernos con todo lo que esto implica, ¿no es cierto? Pero bueno, me queda también como pregunta si este puede llegar a ser un año de shock, ¿no? En donde tengamos que a lo mejor aceptar, adaptarnos, resignarnos, eh, eh, hipnotizarnos, sentirnos indefensos, perder nuestras libertades finalmente. No lo sé. pues a mí me da toda la impresión de que sí. Como decía hace un momento, yo creo que van a utilizar todo lo que esté al alcance de su mano, vamos a utilizarlo para entrar o para que entremos en shock. A través del miedo, no sé, eso sí que no tengo idea de cómo lo van a producir, pero me da la impresión de que sí, van a intentar producir shock y yo creo que justo cada vez de mayor intensidad en el huracán de proporciones aceleradamente crecientes. Yo creo que lo van a ir eh, incrementando. No sé hasta dónde, pero sí, una de las técnicas efectivamente que les ha dado un magnífico resultado ha sido el shock. Shock, creación del problema, solución. Lo tienen todo en sus manos. Mm, no sé por qué no iban a cambiar si les ha dado un magnífico resultado. Eh, Cuando yo hablo con algunas personas y me digo, les ha dado un magnífico resultado, y dice, pero ¿cómo que les ha dado un magnífico resultado? ¿Cómo puedes decir eso? Si nos ha ido fatal. Digo, claro, desde nuestro punto de vista o desde nuestra vivencia, claro que es terrible, pero a los que intentan, solo somos provisionales, del mundo a los que intentan, les ha ido fantástico. Les ha salido toda la crisis del COVID, les ha salido fantástico. No sé qué más podían pedir. Eh, nos han hecho que nos aislemos, nos han creado miedo, nos han dado soluciones y muchas de esas soluciones eh, han servido para que las grandes corporaciones se hagan más grandes, ganen más dinero y crezcan más. A otros niveles, como decía Ricardo, aunque la pretensión última, como dice Emilio Carrillo, sea extraviar las almas, antes de extraviar las almas, yo creo que juegan a dos niveles, como decíamos antes, al nivel álmico, que es el más profundo y realmente el más importante, y el más terrenal o más habitual, que sería eso. Actúan en los dos sentidos que yo vea y podrían actuar en más que se me escapen, pero Mm. si le respondo a la pregunta de Ricardo, yo creo que sí, que vamos a entrar en shock. Es probable, pero bajo todo Mm, punto de vista, lo que sí es indudable es que aquello que en este libro nosotros llamamos el trípode del peligro existencial, que es el miedo, la inseguridad y la incertidumbre, sin cierto. ninguna duda que se va a acentuar, esta fragmentación y esta grieta, sin ninguna duda que se va a acentuar. Eh,
con shock o sin shock, todos pasamos de alguna manera a ser sospechosos. Y esto también siento que se va a seguir acentuando. O somos sospechosos porque somos potenciales terroristas, o somos sospechosos porque somos potenciales portadores de una enfermedad, o somos sospechosos porque opinamos de una manera diferente y es muy sospechosa nuestra manera de opinar. En fin, creo que eso sí se va a ir incrementando y a punto tal de que el que permanezca en el miedo, el que se reafirme, digamos, en ese patrón, peligroso realmente, va a ser el responsable, va a ser la persona responsable. Entonces, se sigue asociando y acentuando también, más allá de la forma, a través de la que se vaya manifestando la forma o la herramienta, pero sí se va a seguir acentuando que los que tengan miedo son responsables y los que no teman y los que sientan la libertad de accionar son absolutamente irresponsables. Justo. En ese sentido, sí, creo que eso se va a seguir acentuando, sin duda. Sí. Y sí, cuando justamente y abundando en lo que dice Ricardo, ¿cómo se puede ser responsable sin libertad? Y te coaccionan, ¿dónde está tu responsabilidad? Si te dicen lo que tienes que hacer, ¿dónde está tu responsabilidad? Si lo que te están haciendo es ordenar o manipular, no eres libre en absoluto. No puedes decir que eres libre de, bueno, cualquiera de las cosas que si no, no te cierran el canal. De todas las cosas que no puedes decir que actúas con libertad si te han manipulado en la inmensa mayoría de los casos o en todos los casos. Y abundando en la manipulación, te lo han prohibido directamente. ¿Cómo puedes decir que has sobrado en el libre albedrío y que los que no lo hacen así son los irresponsables? No existe responsabilidad si no actuamos en libertad. ¿No es cierto, Ricardo? Claro que sí, claro que sí. Ricardo, a ver, vamos a ir con algunas cosas puntuales del libro. Vamos contigo, luego también tengo una pregunta ahí para Martín de los temas que escribieron. Se intenta condicionar nuestra forma de vivir, ¿no? Ya lo has mencionado y lo han mencionado ambos, ¿no? Ahora, ¿cómo se intenta psicológicamente, desde tu rol de psicólogo, comprimir a la humanidad en lo más básico de las necesidades, como bien mencionabas, y en el libro está expuesta también la pirámide del famoso psicólogo Maslow? Háblanos un poco de eso, cómo se configuran nuestras necesidades y cómo en base a esa escala ya estudiada y expuesta, se intenta mantener al ser humano en sus necesidades más básicas para no llegar, como bien mencionabas antes, ¿no?, a la cúspide de la pirámide, que para quienes no estén familiarizados con lo expuesto por Maslow, porque no toda la gente que esté mirando en el canal está familiarizado o familiarizada con la exposición del psicólogo, arriba de todo, en el quinto escalón, está la autorrealización, ¿no?, lo que es vivir desde el alma, lo que buscamos todos, ¿no? El verdadero ser está en la cúspide, en el quinto escalón, que vamos a dejar el gráfico también para quien le interese. Entonces, podemos hacer un zoom ahí, Ricardo, en cómo tratan de mantenernos en la base con estrategias políticas, sociales, económicas. Bueno, el impacto psicológico para mantenernos en la base y para mantenernos justamente en aquello que llamamos el trípode del peligro existencial, consiste en algo muy, muy simple. Para simplificarlo y después, bueno, podemos dar más detalles, ¿no? Pero el disparo siempre es a la mente. Y es muy importante que comprendamos que nosotros tenemos una forma de funcionar como seres humanos. Tenemos un cuerpo mental y necesitamos un cuerpo mental, si no, no podríamos estar viviendo la experiencia del ser humano. Ahora, este cuerpo mental, que no es otra cosa que un conjunto de facultades cognitivas, que nos provee información
y que procesa esa información, bueno, va configurando patrones, va configurando hábitos, y básicamente nuestra mente funciona en código binario. Funciona en la dualidad, es bueno, es malo, es peligroso, es ofensivo, es inofensivo. Entonces, cuando podemos dar cualquier ejemplo, ¿no?, de los que planteábamos antes, que produzca miedo o que produzca ira o que produzca inseguridad, incertidumbre, angustia, como decía Martín, pero todo eso sucede en tanto quien está al gobierno de mi experiencia, quien está al gobierno de mi experiencia es mi mente. Entonces, me parece que es muy importante primero comprender esto. Nuestra mente nos provee información y al proveernos información, si toma el gobierno de nuestras decisiones, no somos libres. No habitamos una experiencia libre. Estamos habitando una experiencia que mayormente sí tiene que ver con una captura o con un desacuerdo que tenemos nosotros con nosotros mismos, incluso. Y acá me parece que es una primera señal interesante para proponer. Si lo que se intenta en este momento desde estas fuerzas involutivas, desde este sistema, como decía Martín, amos provisionales del sistema, dispararnos a nuestra mente. De hecho, una de las primeras frases que dije cuando en marzo del 2020 empezó ese evento, dije, uy, qué duro, qué duro dispararon, qué duro, porque fue durísimo, ya el disparo fue durísimo. Yo escribí incluso en nuestro libro anterior que lo que primero llegó fue el miedo. Primero llegó el miedo, después llegó el bicho. Entonces, bueno, si siento como sensor, digo, ¿no es cierto?, como disyuntor, como sensor, como térmica, que lo que está prevaleciendo es el miedo, entonces lo que está prevaleciendo es mi mente. Si siento que lo que está prevaleciendo es mi enojo, entonces lo que está prevaleciendo es mi mente. Y si lo que está prevaleciendo es mi mente, el que está conduciendo el coche, como dice Emilio, es el personaje, es el ego. Y a ese le están apuntando, a ese cuerpo nuestro, a nuestro ego, a nuestro personaje. ¿Para qué? Para seguir conduciéndonos como rebaño a través de nuestro personaje. Entonces acá, bueno, hay una tarea preciosa que propongo en ese sentido, que es la de recorrer ese pasillo que hay entre una habitación, que es la habitación de nuestra mente, y otra habitación, que es la habitación de nuestra conciencia, de nuestro ser, de lo que auténticamente somos. Pero ese pasillo hay que recorrerlo, hay que ir de la mente a la conciencia, para no quedar capturado en esa habitación, confinado en esa habitación en la que lo único que noto que va sucediendo es el miedo, es la inseguridad y es la incertidumbre. Antes di dos ejemplos. Psicosis, empiezo a creer cosas que no son reales. Entonces me parece muy importante que nos pongamos en una óptica un poquito más neutra y observemos, a ver, si me están disparando y disparando y disparando, ¿por qué empiezo a creer cosas que realmente a lo mejor no son tales o no son tan ciertas? Por lo menos preguntárnoslo. Y cuando entramos en lo que llamaba yo más temprano un estado de indefensión, cuando siento que ya no hay más nada que hacer, que ya no hay más a nadie que elegir, que un sistema político se está cayendo a pedazos, que todo se cae a pedazos, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pero auténticamente, ¿qué es lo que puedo entregar yo? Entonces, desde el punto de vista psicológico, creo que primero comprender que a partir de nuestro funcionamiento como seres humanos, el primer disparo que vamos a recibir va a ser a nuestra mente. Y acusando el impacto, empezar a preguntarnos,
¿Qué es lo que puedo hacer yo para devolver esa nube? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para seguir cumpliéndome en la experiencia? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para entregar la mejor versión de mí? Eh, Martín, ¿tienes algo que agregar? bueno, sigo estando de acuerdo con Ricardo. Fíjate, en lo que decía antes Ricardo de la psicosis, se me ocurre cuando estábamos hablando de las dos humanidades, estamos en una sociedad esquizofrénica, en el más puro sentido psicótico. Hay unos que ven una realidad de una manera y otros que ven una realidad de otra manera. Eso es psicosis, eso es esquizofrenia. En lo que decía Ricardo, efectivamente, yo creo que donde atacan directamente es a la mente. Vamos a ver, no hay mayor manipulación mm, si no te das cuenta de ella. Es decir, lo que decía en tiempos Harley le contestó a Orwell y le dijo esta famosa idea de que esto de el golpe en la bota en la cabeza para meterte las ideas se va a acabar y en el futuro van a ser cosas más civilinas, eso es lo que está pasando. Es decir, atacan a la mente y en muchísimos casos es difícil percatarse porque atacan a la mente a lo que se llama el cerebro reptiliano, es decir, a nuestra parte de las emociones, es decir, toda la base de lo que se denomina ingeniería social, que hablaremos cuando saquemos el libro, todo lo que se denomina ingeniería social, todo está basado en utilizar las emociones y lo están utilizando desde todos los puntos de vista. Es decir, para muchas personas, eh, el ver con cierta claridad les es muy difícil porque estamos siendo atacados y utilizo la palabra que ha utilizado Ricardo, estamos siendo atacados desde todos los puntos de vista. Es decir, los más media nos están diciendo, van en una misma dirección. Las redes sociales van en la misma dirección. Eh, eh, los libros, excepto los nuestros, van en la misma dirección. Y algo todavía, yo creo que todavía más sutil, que son las plataformas digitales, a las que están poniendo series y una inmensa mayoría de la población está enganchada a esas series. No se percatan la inmensa mayoría de lo que les están diciendo esas series y cómo les están llevando por unos derroteros y unos caminos, invirtiendo todos los valores que hemos tenido ancestralmente. Si nos atacan al cerebro reptiliano, es difícil que nos podamos dar cuenta. Lo que han hecho durante este tiempo, una de las técnicas que han utilizado, era igual que hicieron con los smartphones, nos dijeron, mira qué cosa más buena, fíjate, no solamente vas a poder hablar por teléfono, sino además vas a sacar vídeos, te vas a encontrar, vas a tener, y hemos terminado que el smartphone se va a convertir en un instrumento de la identidad digital. ¿Lo tendrían preparado desde el principio? Me temo que ya viéndolo desde así también. Nos dicen, oye, antes solamente teníamos, cuando yo era más jovencito, teníamos pocos canales de televisión. Ahora hay cantidad ingente de plataformas que nos dan muchísimas alternativas de ocio lelo, que le llama Emilio. Yo abundaría en que no es ocio lelo, es un ocio perfectamente predeterminado en cada una de las cosas. Es decir, nos van diciendo y van haciendo cosas
para que nos parezcan normales, siguiendo la famosa ventana de Overton, que otro día explicaremos. El otro día hay una serie de hace unos años que se llamaba, o que se llama La Purga, por ejemplo, donde en esa serie el tema, el tema central es que una vez al año todo el mundo puede matar, asesinar y hacer cualquier cosa porque todo está permitido. Mm, Como decía el otro, ¿cómo? Pero ¿y pueden hacer esto? Lo envuelven en una ficción y están subvertiendo los valores, como que el matar, el dominar y el desobedecer, y donde los protagonistas eh, están subvertiendo los valores y están siendo aclamados. Eh, mm, el otro día vi una película, porque yo también veo Netflix ocasionalmente, pero lo veo, y me llamó la atención. Yo creo que hay que verlo, hay que saber qué pasan, y nosotros en nuestro idioma durante toda nuestra vida, en términos más coloquiales, los cobradores de deudas han tenido eh, muy mala imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto veo una película donde los cobradores de deudas son los héroes, son muy buenos chicos, y los que no pagan, malos malísimos. Esto es casual, es una película donde es divertida, donde los que van a cobrar la deuda saben karate y pegan palizas. Eso es subvertir los valores desde lo más trivial. Y ahí podríamos hablar, y si no lo dejaremos para la ocasión, de otras cosas mucho más profundas que están en continuo en todas las series. Bien, Martín, te iba a preguntar justamente lo que has mencionado, así que voy a pasar a otra cosa, ¿no? Porque Vale. justamente iba a preguntar, como sé que has escrito, y creo que Ricardo también, sobre la manipulación del inconsciente colectivo, que hay algunas obras que citan en el libro que también hablan de la manipulación, que las vamos a dejar también para que profundicen todas aquellas personas que nos están mirando del otro lado, que nos acompañan. Hay 7 puntos que se mencionan en el libro en relación a esta manipulación, pero a grandes rasgos ya lo has mencionado todo. O sea, es muy fácil manipular a la masa, y así llegamos a esta sociedad aborregada, ¿no? De televisión tonta, como las series, ¿no? La música tonta también, bailable, los algoritmos de la música, de Spotify. Yo a veces estoy escuchando y también publicidad de música tonta, y que incluso te lo insertan, ¿no? Aunque uno quiera escuchar otra cosa, pero te lo insertan. Cine tonto, humor tonto. Pero hablo de aquello que se masifica, ¿eh? Obviamente que hay cine que uno puede buscar, o música que uno puede buscar, o series que a veces se les cuela, ¿no? En Netflix también cosas vinculadas con la espiritualidad, o con... Hay lo que habían mencionado, ¿no? Que estos dos mundos, hay un poco de mezcla ahí. Yo no sé o también eso lo dejamos para otra ocasión, porque también las corporaciones también a veces dejan un poco claro, que los temas espirituales o vinculados a las almas, o vinculados a la libertad, también se cuelen por ahí, pero obviamente no lo hacen masificar. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, no sé, Sí. si hoy por hoy yo hago un libro espiritual y lo edito por Amazon, me lo edita, no hay ningún problema. Ahora bien, ellos, si tienen que hacer promoción y poner millones y millones, no lo van a editar. Lo mismo con esto. Este es un canal, a ver, mucha gente critica, ¿no? Google, que es una de las principales compañías propias de la élite, incluso, porque Google está entre el top 5 de empresas, y nosotros ahora estamos saliendo por una empresa de Google, que es YouTube. Entonces, ahora bien, este canal no es que tiene 10 millones de suscriptos. Si tuviera 10 millones de suscriptos, estaría mucho más con lupa, claro. Entonces es como que en cierta forma dejan como para decir, bueno, está bien, los dejamos. Pero bueno, eso igual también para otra ocasión, porque esto de apuntar a la mente, ¿no? Al cuerpo, a reírse, a mantenernos cómodos, relajados, lo que habías mencionado tú también, Ricardo, y
La pregunta era si esto está totalmente planeado, si esto forma parte, ¿no?, de la distracción, y ya lo has mencionado, Ricardo, claramente, que forma parte de este planeamiento. No sé si Martín, si Ricardo quieres agregar algo. Sí, con respecto a esto último, cuando hablamos de cuerpo mental, me parecía importante, porque también Martín lo mencionaba hace un ratito, que tenemos otro cuerpo, además, que es el cuerpo emocional, claro que sí. Y nuestras emociones devienen justamente de lo que va sucediendo en términos de procesamiento de información en nuestra mente. Entonces, de allí surge también nuestro cuerpo emocional, que puede estar más denso o menos denso, tiene su peso específico. Pero respecto de lo último que estaban compartiendo, no quería dejar pasar algo que incluimos en el libro, que es algo de lo que planteabas recién, Mariano, como que hay un delicado equilibrio por momentos, ¿no? Hay como un equilibrio entre, bueno, esto lo estamos haciendo por el bien de todos, y esto les va a dar tranquilidad, no se angustien tanto porque las cosas no van a estar tan mal y hay tal peligro, así que estamos todo bajo control, etcétera, etcétera, así que lo estamos haciendo por el bien de ustedes, pero es muy importante que también sepan que lo estamos haciendo por el bien nuestro, ya no tanto por el bien de ustedes. Y entramos en una especie de observación desquiciada, ¿no? Ahí es donde justamente se separan, se fragmentan estos mundos de los que hablaba también Martín antes. Hay un mundo en el que pareciera que nosotros ya no habitamos, ¿m? Y hay otro mundo en el que sí estamos habitando, pero sin embargo, lo que sí se sigue expandiendo, creo que va a seguir incrementándose, es lo que llamamos en este libro el Estado tecnocrático, autoritario, policial, digital. Esto sí, por supuesto, porque tecnológicamente, si bien la tecnología es un producto del avance en conciencia y de la evolución en conciencia de la humanidad, lo que también estamos observando, bueno, es para qué se están usando estas herramientas. Y acá en el libro aportamos datos concretos con respecto a el incremento que está habiendo. Bueno, cuando ya hablamos de China, hablar hoy de más de 200 millones de cámaras que están siguiendo con face recognition o tomándole la temperatura corporal a las personas, esto ya no es ciencia ficción, es real y está sucediendo. Se han confinado a millones de personas en Shanghái, hace muy poquito, hace unos meses solamente. Bueno, en el libro lo que planteamos de alguna manera es que este modelo Made in China, y de hecho hemos leído artículos y compartimos artículos que ha escrito Byung-Chul Han al respecto, en donde habla de que el mundo liberal es un mundo que está terminando. Pareciera como que las libertades occidentales están desapareciendo. ¿Por qué? Porque probablemente este mismo modelo Made in China se empiece a implementar en Occidente. Cada vez más, no digo esto que ya no esté sucediendo. Y si a esto además le agregamos, Mariano, algo que también compartimos en el libro, que es el impacto que ya está teniendo y que va a seguir teniendo cada vez más, que es la frecuencia y la tecnología de conectividad 5G, bueno, ¿y por qué planteo esto? Porque tiene relación con lo que hablábamos recién. Esa tecnología de conectividad más veloz eh, tiene una frecuencia vibracional y tiene una potencia electromagnética y eléctrica que impacta en nuestra mente, impacta en nuestras emociones, impacta en nuestros pensamientos, impacta en nuestro cuerpo físico, impacta en nuestro cuerpo etérico incluso, que es el cuerpo a través del cual recibimos nuestra fuerza vital. Con lo cual, bueno, me parecía interesante también compartir esto porque cuando hablamos de dos mundos o un mundo que ya no habitamos, con todo respeto, creo que también tenemos que tener en cuenta que no todos estamos recibiendo el mismo nivel de impacto en función al nivel de conciencia en el que estamos, al estado en el que estamos.
el estado físico en el que estamos, el estado emocional en el que estamos, con lo cual nuestras conductas y nuestros sentidos no se alteran de la misma forma. Y muchas veces nos encontramos incluso con seres queridos, con familiares nuestros, y los observamos y no podemos comprender dónde están, en qué mundo están. No podemos comprenderlo desde el amor, digo, no porque no podamos comprenderlo intelectualmente, sino que desde el amor que sentimos por esas personas con las que hemos compartido en la vida, notamos que su conducta está siendo impactada, su mente está siendo impactada de una forma, y están en un estado de sometimiento del que, teniendo la capacidad, y esto es muy importante decirlo, teniendo la capacidad de despertar, sin embargo, falta a veces cierto impulso, cierto coraje, cierta valentía de dar ese salto o de transitar ese pasillo, de la mente a la conciencia. De la mente a la conciencia. Martín, bueno, te cedemos el desenlace, conclusión de esta tertulia, reflexiones que quieras compartirnos. Bueno, siguiendo en la línea de Ricardo, que ha mencionado China. En el primer libro ya mencionábamos que atención con China, en aquellos tiempos en China no estaba como ahora. Tenían una aplicación que la denominaban Cima, que era una aplicación que servía en principio para comprar y vender más. Y que según comprabas te servía, te daban créditos, te daban descuentos. Y ya lo advertíamos en ese momento, esto va a más. Ahora en China están las cosas como están. 350.000 millones de cámaras, un sistema de crédito. Pero lo que decía ahora justamente Ricardo, yo hablo con algunas personas comentando qué es lo que está pasando en China y ya sabéis lo que me dicen, ¿no? Esto no va a pasar aquí. ¿Cómo puede haber esa obnubilación? Es decir, y si miráis hacia atrás en todo nuestro devenir histórico de los 3 últimos años, ya no en la noche de los tiempos, ¿cómo podéis meter la cabeza bajo el ala y decir, ¿cómo que esto no va a pasar aquí? Si China está clarísimo que es el modelo a seguir. Es decir, es donde están utilizando los experimentos y es el modelo a seguir. Y en todos los sitios van a seguir o intentando, esperamos que solo se quede en intento. Bueno, yo le cedo el cierre a Ricardo, que muy bien, muchas gracias Mariano, muchas gracias a todos. Y esto, aunque pensemos que vaya a más, esto tiene un final feliz. Ricardo, no sé. Me parece que sí, creo que de esto se trata justamente cuando estamos compartiendo experiencia y observación, no tiene que ver justamente con que nos una el espanto, con que nos una el miedo o el terror, no, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque está en nosotros la capacidad de, observando lo que tiene sentido observar, podamos llevar a cabo el movimiento personal. Y digo el movimiento personal porque empieza en cada uno de nosotros ese movimiento. El movimiento a reencontrarnos en la esperanza, a reencontrarnos en el amor, a reencontrarnos en el sentido y en lo que hemos venido a cumplirnos, cada uno como ser precioso que somos. Yo en los procesos de consulta, como la gente que viene a consulta generalmente viene con un desacuerdo consigo mismo, o consigo mismo, yo digo, bueno, esta persona que viene está evidentemente buscando la mejor versión de sí misma, la que manifieste en pleno acuerdo y actualice ese ser humano precioso que es.
y tiene todo el poder de llevar a cabo ese proceso y de poder cumplírselo, ¿eh? Y de esto se trata. Ya no son tiempos de andar obedeciendo mansamente, sino que son tiempos de cumplirnos. Y lo resumo esto para terminar con algo que a mí me gusta compartir, que es que cada uno de nosotros manifiesta una forma del amor. Es diferente en cada uno. Cada uno tiene la suya, tiene la propia, la va descubriendo, la va encontrando y la va compartiendo. Pero cada uno tiene una forma del amor. Entonces siento que la esperanza y lo que tenemos por delante en este momento es ese desafío. Preguntarnos esto, bueno, ¿cómo es mi forma del amor? ¿Cómo es la forma del amor que existe en mí y que necesito y quiero entregar? Sí, yo termino, Mariano, haciendo, Adelante. refrendando lo que dice Ricardo. Ellos tienen la fuerza, pero nosotros tenemos el poder, en todo el sentido del término. Sí, a ver, claro, todo este análisis que han compartido en los libros también, en los congresos que hacen con el proyecto, todo este análisis que hicimos, bueno, psicológico, político, social, económico. Subrayo esto que mencionabas, Martín, y también lo has aclarado, Ricardo, que tiene un final feliz, ¿no? Que es el anclarnos en el interior, porque claramente es un proyecto que apunta a, bueno, a observar la realidad, porque la expansión de conciencia muchas veces se cree que es mirar hacia adentro solamente, mirar hacia adentro, y no, en realidad también la expansión de conciencia implica conocer otras culturas, conocer, bueno, diferentes, otros países, otras formas de hacer las cosas, otras políticas, otras economías, las tecnologías, el cambio climático, infinidad de cosas, y eso también expande la conciencia, es decir, saber lo que está ocurriendo para anclarnos en el interior, tomar acción, para no distraernos, porque qué importante es estar centrado en lo trascendente, como el mensaje que tú mencionaste, Ricardo, las formas de amor que cada uno tiene, ¿no? Y es importante para no desviar nuestra brújula interior, porque evidentemente siempre existió estos mecanismos de manipulación, de masas, siempre existieron. Ahora que pueden llegar a estar más intensos, yo creo que es como todo. Cuando uno se pone a investigar puede empezar a ver que eso resuena más, pero quizás siempre existió y es una oportunidad para saber lo que está ocurriendo y volverse hacia adentro, volver hacia el amor que uno tiene y en definitiva vivir en una gran plenitud y en un bienestar integral, y para eso es muy importante también el desarrollo del discernimiento, ¿no? Y un gran aporte al discernimiento hicieron hoy en esta visita al canal, así que muchísimas gracias por acercarse una vez más y los esperamos nuevamente, obviamente. Muchas gracias. Gracias Mariano, un gusto. Gracias Martín, gracias Ricardo, siempre bienvenidos. Gracias a todos ustedes que están del otro lado. Seguiremos en próximos programas y hasta la próxima. Muchísimas gracias, que sigan muy bien. Felicidades.